Les damos la más cordial bienvenida a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les invitamos a que se queden con nosotros con más de las actividades realizadas en el curso taller Micromachismos y Nuevas Masculinidades. En esta oportunidad les presentaremos las conclusiones del primer día de trabajo y se dará inicio con las actividades realizadas en el segundo día con la conferencia impartida por el doctor Rodrigo Parrini Roses, quien es psicólogo y antropólogo. Tiene estudios de doctorado en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa, es psicólogo por la Universidad de Chile y maestro en Estudios de Género por el Colegio de México. En este curso se brindará información que posibilite desarrollar alternativas de convivencia que coadyuven a la igualdad entre mujeres y hombres. Quédense con nosotros en esta sesión de trabajo. Comenzamos. Pero era una relación súper difícil de desarmar. Pero eso a mí me pareció... Ahora, ¿esos son micromachismos? La pregunta es, ¿esos son micromachismos? A mí me parece que no. A mí me parece que eso es explícito. Eso es machismo explícito. O sea, esas son relaciones de poder, además donde el placer proviene del poder. No sé, porque creo que es más un asunto de poder que de placer sexual. ¿No? O sea, yo te puedo chingar y te puedo tocar como yo quiera. Es como si ese fuera el lenguaje del acosador, ¿no? Más que el lenguaje erótico de una práctica sexual, ¿no? ¿Cómo desarmar ese poder? ¿No? O sea, cómo hacerlo visible y hacerlo visible de qué modo que las mujeres no se sientan, no estén en situaciones de peligro, ni tampoco de humillación pública. Creo que eso es básico, ¿no? Pero yo diría que eso a mí me parece que es una práctica directamente de... Ahora, claro, tú dices, las mujeres me quedaban viendo. Claro, es que esta es una cultura de género. No es un asunto solo de hombres y mujeres. Compartimos cierta forma de dominación, compartimos relaciones de poder y compartimos también discursos y representaciones sociales que justifican que los hombres siempre han... Yo he escuchado, o sea, lo he visto, bebés de pecho, 2 meses. No, sí. Conversación de mujeres. No, si ya le gustan bastante las güeras. ¿Le gustan las güeras a tu bebé de 2 meses que no puede ni caminar? Yo creo que más bien, o es tu deseo o el de tu marido, porque un niño no creo que ande preocupado ni de la güera ni de la morena. No, pero el niño ya está intensamente sexualizado. ¿Cuáles son las expectativas de este sujeto sexual? Pero lo más posible es que tenga relaciones muy tempranamente y lo más posible es que tenga hijos muy tempranamente. ¿Ah? ese acto es el acto creador del hábitos. A mi hijo es tan hombre que le gustan las mujeres desde que nació. Yo a la enfermera ya estaba encantada. Claro, ese no es el niño. Esos son las familias, las padres, pero estoy hablando de mujeres que tratan así a sus hijos. Claro, porque hay unas culturas de género que ya tienen todo esto, como estas representaciones y estas prácticas, estas conversaciones cotidianas ya están, no era nada normal, no estaba diciendo nada que le sonara a la gente extremísimo. Se lo decía una amiga, y públicamente en voz alta. Quiere decir, eso que estaba diciendo es aceptado. Como puede ser que sea aceptado que en este contexto que tú describes, de que el chavo te acose y que si tú le respondes, parezca que estás loca. ¿No? O sea, la rareza está de tu lado, no de parte de él. No es extraño que un hombre invada el espacio corporal de una mujer. Lo que es extraño es que la mujer le responda. Ahora, claro, acá la pregunta es ¿qué vas a hacer tú? Digo, no te la hago para que me la respondas, pero quiere decir, ¿vas a aceptar que eso se naturalice o vas a enfrentar de alguna manera estas prácticas donde te las encuentres, cuando te las puedes enfrentar?
años se creó el programa Viajemos Seguras, ha sido muy criticado, pero más que nada es enfrentarse a este problema estructural de que los hombres piensan que puedes, estamos educados a que puedes tocar a otra persona sin que haya ninguna repercusión, pero también incluso es hombres con hombres. He oído hombres que dicen no me estés tocando, esto es un delito, en los vagones que le llaman rosas, y ese es el problema. Lo más fácil fue dividir a las mujeres y hombres. ¿Qué pasó? Que los hombres dijeron, ese es el vagón de mujeres, el resto es el nuestro, en lugar de decir el resto son los mixtos. Entonces las mujeres han tenido que luchar para decir, no son vagones de hombres, son los mixtos, porque cambiar la cultura, como dices, es muy difícil, y más cuando la cultura está reconocida como natural. Entonces parte de la labor ha sido primero sensibilizar a los servidores públicos que dicen, ¿para qué dividirlas? Por ejemplo, Joel Ortega decía, cuando se le iba a decir, oye, amplía el número de vagones del metro, dado que la cultura va a tardar un buen rato en que cambie, creo que va a ser más fácil sin mitad y mitad, que si sea hombres y mujeres, decían, no, mejor ayúdenme a ver cómo resuelvo los problemas de los nacimientos en el metro. Pongo oficinas para que tengan hijos ahí. Ese era el conflicto que tenía Joel Ortega. En lugar de todas los policías, cuando las mujeres dicen, oiga, me manoseó, les dicen, a ver, abofetero, saque el coraje ya, cada quien para su lado. Entonces, tampoco se llama resolución de conflicto. El nuevo sistema penal de la primera resolución de conflicto golpea su contrincante. Bueno, y no se puede tampoco en la justicia lo ves como una pérdida de tiempo. Pocos son los casos que llegan hasta una sentencia, y más ahorita con el cambio que hubo del sistema acusatorio, pues se cayeron, porque todavía hay que volver a educar a toda la gente que ya está en estos procesos de ¿cómo se llama? Impartición de justicia. Entonces, como que ha sido todo un trabajo, pero desafortunadamente es estar luche y luche contra la cultura, como se hace siempre cuando quieres modificar algo que se piensa natural. Claro, ahora, hay experiencias, por ejemplo, en universidades, donde profesores acosadores han sido denunciados y han perdido puestos de trabajo. En México no tanto, en Estados Unidos es súper grave, ¿no? La UNAM creó una defensoría de los derechos de los universitarios que no tiene perspectiva de género, curiosamente. La UAM acaba de crear otra, tampoco tiene perspectiva de género. Tú puedes ir a defender tus derechos como universitario, no importa si eres universitaria además, ¿no? Digamos, claro, ahora, para las dinámicas organizacionales, que en una universidad se sancione a un profesor, si es que sucediera, que acosa a las alumnas, es relevante. No cambiará la cultura, pero sí cambia la práctica organizacional y da un aviso a todos los otros de que eso puede suceder. Si todo esto se mantiene en un registro de impunidad, entonces ni cambia la cultura ni cambia las prácticas organizacionales. Creo que hay algunas, digamos, incluso experiencias colectivas de otros países, experiencias institucionales que demuestran que eso sí es exitoso. Genera una serie de problemas en la universidad norteamericana. Alguien me comentaba, un colega que decía, es que yo no puedo atender a los alumnos ni a las alumnas con puertas cerradas en la oficina. La atención tiene que ser a vista de todo. Claro, genera un nivel de desconfianza. Sí, pensando en ese tema en específico, está la recomendación del CNDH a la UNAM por el caso de la alumna de prepa, ¿no? Sí. Y también como en la manera en la que va avanzando en el nivel discursivo, en representaciones sociales. En la UACM también hubo un caso como muy fuerte de acción colectiva para destituir a un profesor por prácticas de hostigamiento sexual. Y también lo interesante es ir viendo cómo en redes sociales estaba como este discurso a favor de proteger derechos de las alumnas, contrarrestado con otro discurso de victimizar al profesor. Entonces eran las malas mujeres, las estaban, que primero seducen y ya después, ¿no? Y es interesante pues ver cómo estos sistemas de creencias empiezan a dialogar, ¿no? Entonces, yo creo que y a confrontarse. Sí, ¿no? Y también una de las ventajas es que se van verbalizando. O sea, algo que no se nombra es difícil cambiar, pero si empiezan a salir como los argumentos de
pobre hombre seducido, se puede ir sacando como, ¿no?, puntos clave para poner en el dominio público que logren cambiar estas creencias. Y es un poco tal vez lo que ocurra similar, ¿no?, con la ley de cuotas. Ahora que va a haber 50% de representación de mujeres, van a tener que ser otras las prácticas, evidentemente van a ser otras, ¿no? En un primer momento quizá era desacreditar a la candidata o a la diputada, ¿no?, poner en duda su honorabilidad, sus prácticas sexuales, ¿no?, todo este tipo de violencia política. Su capacidad. Pero ahora 50%, o sea, la mitad van a ser mujeres. ¿Qué tipo de ataques van a recibir? Necesariamente va a ser otro tipo, que va a tener otro tipo de discurso, de diálogo, ¿no? Bueno, claro, eso que dice de verbalizar y de visibilizar los sistemas de creencia, eso a mí me parece súper importante, ¿no? Que digamos que forma parte además de las prácticas políticas, ¿no? O sea, de no dar por supuesto que eso es así. Creo que eso se intensifica como un proceso social. O sea, cada vez más hay, todo esto se transforma en locus de debate, aunque las posiciones no sean consensuales. El asunto es que no se resuelvan, digamos, que lo que está cristalizado se comience a descristalizar y a disolver, en algún sentido. Y una de las formas de disolverlo es a través del debate público. Pero no obstante, creo que, por ejemplo, en estas prácticas anónimas del medio de transporte no son equivalentes a las prácticas anónimas, por decirlo, de un salón de clase, donde hay nombres, sujetos que se conocen, relaciones, incluso o en una empresa o una institución, hasta a veces de largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo intervengo en un campo donde los sujetos no se conocen, las relaciones son esporádicas y masivas además? ¿O cómo intervengo en un espacio donde los sujetos establecen relaciones permanentes a veces e incluso de larga duración, como por ejemplo en una universidad? ¿Son equivalentes las intervenciones? ¿Se pueden resolver de manera igual? Yo creo que no. Que hay marcas que marcan la diferencia. El contexto ahí marca una diferencia con respecto a qué relación está, aunque de todas maneras la relación se parezca. Sea acoso, por ejemplo. Y hay un elemento común, ¿no? Un hombre que acosa, para cerrar, un hombre que acosa anónimamente en el metro, que se acerca a una mujer y la toca. Esa masculinidad que está en juego ahí es equivalente a la de un profesor que seduce o chantajea a ciertas alumnas por las notas o el pase, etc. ¿No? Tal vez no. Sí, pero creo que también habría que hacerse la pregunta, o sea, ¿qué dimensiones de la masculinidad están en juego en una y en otra? ¿No? Si hablamos de acoso seco, así como generalizado, pareciera que el acoso es siempre igual, está motivado de la misma manera, está fundamentado en las mismas prácticas y en el mismo discurso. Tal vez no. Creo que ahí comienzan a hacer una serie de preguntas que, digamos, como de la singularidad del fenómeno que podríamos investigar o que podríamos intervenir, ¿no? Bueno, ya nos pasamos. Entonces, bueno, con esto seguimos terminando. Muchas gracias. Bueno, vamos a retomar este es el segundo día del curso, digamos, y vamos a retomar en parte lo que platicamos ayer. En la segunda parte vamos a trabajar, Daniel va a trabajar como desplazamientos en las masculinidades a través de materiales que provienen del cine mexicano clásico y contemporáneo, ¿no es cierto? Sí. Ayer quedamos como, bueno, se quedó como truncada la exposición porque cuando íbamos a pasar a los ejemplos ya se había acabado el tiempo, ¿no? Creo que me parece que sería interesante como retomar algunas ideas de lo que bueno, planteábamos y también discutíamos, ¿no? Para tal vez como ratificarlas o profundizarlas en la sesión de hoy día.
decíamos que que tal vez una descripción sociológica y antropológica del sistema de sexo-género pertinente sería pensarlo como un sistema que hoy día se parece más a un queso gruyère que a una línea continua o que a una estructura sólida como las vigas de un puente, por ejemplo, ¿no? Y se parece a un queso gruyère porque, aunque todavía mantiene una forma, digamos, tiene una forma que recuerda, o sea, no solo recuerda, que tiene trazos, por ejemplo, de subordinación de las mujeres o modelos de masculinidad violentos, incluso violentos y también impositivos, ese no es, digamos, no conforma la totalidad del sistema, ni es, digamos, o sea, por una parte no conforma la totalidad y por otra parece que también convive con otras expresiones y otras formas en que ese sistema se articula, ¿no? Cuando Gayle Rubin dice, lo voy a retomar muy rápidamente, ¿no?, que es el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en producto de la actividad humana, y esta transformación sería clave en la configuración del sistema de sexo-género. Bueno, solo si consideramos todas las transformaciones en las tecnologías reproductivas, ¿no?, los anticonceptivos, etcétera, digo, podríamos enumerar muchas otras, podríamos avisorar que, especialmente durante el siglo XX, hablando específicamente de México y América Latina, estas disposiciones ya han sufrido transformaciones, y no son transformaciones menores, han sido transformaciones fundamentales. Si otra de las formas en las que una sociedad transforma la sexualidad en productos de actividad humana serían instituciones como el matrimonio y la regulación del parentesco, estamos siendo testigos también de una transformación en ese campo. Entonces, digamos, el sistema que fue descrito como un sistema patriarcal, como en toda una corriente de pensamiento o de subordinación de las mujeres, no ha dejado de existir. No es que estemos en otro sistema, en una nueva totalidad, por decirlo así, en una nueva relación entre partes, sino que más bien estamos, tal vez, históricamente en un proceso de transición, en el que se avisoran otras formas de relaciones de género, otras configuraciones identitarias, otros modelos, incluso, ayer creo que lo tocamos bastante, otros modelos legales e institucionales que se están construyendo, que están en proceso de producción, que es una producción social, colectiva, intelectual, etcétera, ¿no? Estamos en ese proceso, y dentro de ese proceso uno podría decir, bueno, acá tal vez hay pistas de la emergencia de lo que algunos autores o de lo que en algún tipo de discurso se llama nuevas masculinidades. Claro, si esperamos que las nuevas masculinidades sean, y lo mencionaba ayer, pero vuelvo a insistir en eso, como otras nuevas totalidades, entonces habría 5 tipos de hombre distintos, ¿no? Creo que eso no existe, ni lo podemos, o digamos, o si existe no es tan claro como para poder describirlo. Más bien vamos a tener entonces también masculinidades que son como quesos gruyère, ¿no? O sea, que están llenas de agujeros, donde puede convivir, digamos, representaciones, discursos, prácticas, fantasía, comportamientos de las más antiguas formas de subordinación de las mujeres, por ejemplo, junto con discursos y prácticas más modernas, progresistas, igualitarios, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces no es un hombre nuevo frente a un hombre viejo, ¿no? Digo, hombre nuevo me estoy refiriendo en masculinidades, no al hombre nuevo del socialismo ni de los discursos utópicos, ¿no? Es más bien, son trazos, es un proceso que uno creo que por el momento se puede leer a través de parcialidades, de forma parcial. Son fragmentos de novedad más que totalidades nuevas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, parece ser que contamos con una descripción de una totalidad histórica que sería la del macho, que no solo sería un tipo de sujeto, sino que también es un discurso social sobre las masculinidades y un imaginario. En el caso de México se particulariza porque forma parte del imaginario nacional. O sea, como que diga algunos autores que trabajan, digamos, desde una perspectiva histórica,
dirían que el macho forma parte de la conformación del Estado-nación postrevolucionario, ¿no? Es su tipo de hombre. Claro, eso parece que, por una parte, uno podría encontrar sujetos empíricos, reales, que uno diría son machos, sí, pero por otra parte también es una fantasía social, en el sentido que se podría leer como era un tipo de masculinidad esperada en cierto momento y que desde los años 70 de manera bastante notoria y de ahí en adelante hasta hoy día entra en crisis. Entonces el macho, si existió, si existe como una totalidad, como una forma de identidad masculina, digamos, en algún sentido cerrada, es una forma ¿cómo lo podríamos llamar? Es una forma un poco prehistórica, digamos. ¿No? Lo digo dicho en sentido más irónico que técnico, ¿no? Tal vez las nuevas masculinidades, el efecto de esta figura del macho, que es una figura social, es que permitiría elaborar un contraste para pensar cualquier forma de novedad con respecto a esa figura previa, ¿no? Entonces, si los machos no criaban los hijos, entonces los padres amorosos de hoy día, los que hayan, si es que existen, serían nuevas masculinidades, ¿no? Si los machos ocupaban la violencia de manera irrestricta, especialmente contra las mujeres, los hombres no violentos serían nuevas masculinidades, ¿no? Claro, si es esa la comparación, entonces la nueva masculinidad sería como una especie de modelo emergente, ¿no? Pero yo creo que esas masculinidades novedosas o nuevas tienen la misma característica, vuelvo a insistir, que le atribuimos al sistema de sexo-género, que tiene temporalidades, relaciones de poder, discursos, prácticas sociales disjuntas. O sea, por lo tanto, por ejemplo, pensemos en términos sociológicos, en una ciudad como el Distrito Federal puede convivir leyes progresistas como el matrimonio igualitario y violencia feminicida, en incremento además. Entonces dice, bueno, ¿ante qué orden social estamos? Que somos testigos de, por una parte, procesos de producción de relaciones más equitativas y violencia descarnada. Claro, si uno trata de pensar esto como una coherencia, no creo, tal vez sí se puede, pero yo al menos no lo he conseguido. Creo que hay que permanecer, digamos, bajo este como supuesto de que estamos ante un proceso en temporalidades diversas y disjunto además, y que creo que lo va a hacer en las próximas décadas, va a permanecer así, ¿no? Tal vez se podría pensar, por ejemplo, que en los países del norte de Europa, especialmente donde hay un estado de bienestar avanzado, sociedades democráticas muy consolidadas, culturas de la igualdad muy consolidadas, uno podría decir, bueno, ahí hay otro sistema de sexo-género, o se está produciendo otro sistema de sexo-género que se podría, digamos, expresar, por ejemplo, en que el cuidado de los niños y la reproducción social de los infantes ya es una labor colectiva de la que no solo se hacen cargo las mujeres, ni de la que se responsabilizan solo las mujeres. No solo porque los hombres participen más, sino porque el Estado asume que esa es una responsabilidad social. Y parte de lo que las mujeres hoy día en otras sociedades hacen, lo hace el Estado. Por ejemplo, a través de sistemas de guarderías muy sofisticados, lo discutíamos ayer, permiso de maternidad y paternidad amplio, sistemas de salud públicos gratuitos, educación, digamos, que asume parte de la socialización de los niños desde muy temprano y hasta bastante tarde, etcétera, ¿no? Tal vez ahí sí hay un sistema que se está resolviendo esta transformación de la sexualidad biológica, si es que la sexualidad fuera solo biología. Creo que ese es Gayle Rubin revisa estos postulados luego en un texto escrito casi 10 años después de la publicación de este, y entre otras cosas dice que la sexualidad no se puede pensar solo como biología, que la sexualidad siempre es un fenómeno social, o sea, incluso cuando es biológica es social.
¿no? Por ejemplo, el parto. O sea, que el parto es completamente, es un proceso biológico, tiene procesos hormonales, etcétera, y debe estar, digamos, lo desconozco, pero determinado genéticamente, ¿no? Pero no es lo mismo el parto en una comunidad campesina con parteras tradicionales que un parto por cesárea en una clínica de un sector popular del Distrito Federal, ¿no? Ahí hay una forma social de resolver esa sexualidad biológica. Entonces, lo que en ese contexto, digamos, de un sistema de sexo-género confuso, disjunto, con temporalidades diversas, con además procesos contradictorios, como lo mencionaba, la pregunta sería, ¿qué lugar tiene, qué lugar ocupa teóricamente, pero también antropológicamente, esta masculinidad hegemónica? ¿No? Que encarna, vuelvo a repetir lo que Connell dice, de una respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, que garantiza la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres, ¿no? Ahora, aunque el sistema no sea patriarcal, mientras haya una posición dominante de los hombres y una subordinación de las mujeres, podríamos entender que hay masculinidad hegemónica, ¿no? En el caso de México, la posición dominante de los hombres creo que es indesmentible. O sea, como se analiza en términos culturales, si se analiza en términos políticos, si se analiza en términos estadísticos, ¿no? Claro, algo mencionaba incluso ayer en la presentación, se mencionaba, por ejemplo, la ley de cuotas que busca transformar esta posición dominante de los hombres, ¿no?, a través de una distribución de espacios políticos para las mujeres que les acceda a través de una acción estatal, o sea, permita a través de una acción estatal muy, digamos, y una voluntad política a una igualdad en la representación, ¿no? La pregunta sería eso, la pregunta que emerge ahí es, ¿qué proceso de transformación de esta posición dominante de los hombres origina la paridad o la igualdad política, por ejemplo? La igualdad política me refiero a la igualdad de la representación. Hay 50 diputados y 50 diputadas. Hay 3 síndicos hombres y 3 síndicas mujeres, ¿no? Bueno, parece ser que la experiencia internacional, digamos, en esto yo no me dedico a esto, pero parece ser que en las sociedades donde hay una participación política de las mujeres sistemática, creciente y además importante, tienden a ser sociedades más igualitarias. Aunque claro, no es el único rubro de la igualdad, no es el único espacio de la igualdad, no es el único espacio de la equidad, ¿no? Porque podría convivir un parlamento estrictamente dividido en dos con violencia feminicida sistemática, ¿no? O con todo tipo de formas de subordinación en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, por eso apuntábamos en algún momento a una diferencia entre discursos y prácticas sociales, ¿no? Y ustedes lo detectaban muy bien, que a veces el lugar más difícil de transformación, la roca más dura de roer, digamos, son las prácticas y no los discursos, ¿no? Y además, también lo discutíamos, tal vez los discursos públicos hoy día están sometidos a reglas de producción bastante más estrictas que hace 30, 40 años, pero no necesariamente las prácticas, ¿no? Entonces, insistíamos, un político no puede decir cualquier cosa, tampoco alguien que participa de los medios de comunicación, o sea, lo puede decir. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades realizadas en el curso taller Micromachismos y Nuevas Masculinidades. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.